Bueno, pues hola Álvaro de Iscar, hola Alberto Carlasare. Hola, ¿Qué tal, Cristian? Pues muy ¿cómo bien, estamos? nada, lo primero daros las gracias por participar en unas charlas de APSA. Y nada, en este caso pues queríamos hacer una charla sobre la grabación multicanal de ambientes y librerías. Álvaro de Iscar, eres socio de APSA, eres fundador de Plankton de estudio junto a Bart Alcaine, eres supervisor de postproducción, diseñador de sonido y mezclador, profesor de la diplomatura de sonido de la ECAM, especialista en grabación multicanal de ambientes y eres creador de Kaizen Audio, compañía que gestiona Foley Collection y Surround Sound Lab, además de software y plugins creados en tu estudio para el día a día. Has participado en proyectos como Las Delicias del Jardín, Playas de Lobos, The Sleeper, Kraken o Trinidad. Explícanos un poquito, Álvaro, lo que es esto de Kraken y Surround Sound Lab. Pues Surround Sound Lab es básicamente es mi colección de grabaciones de campo. Vale, yo llevo pues más de 10 años con es un sello al final en el que a través de internet vendemos las grabaciones de campo. Hacemos paquetes de librerías de sonido, ¿vale? Por un poco temáticas y nada, quiero decir, son librerías que normalmente grabamos para proyectos nuestros. Algunas, bastantes las hemos grabado en específico para publicarlas, pero siempre sale de la necesidad de proyectos del estudio. Es decir, si tenemos que hacer pues ahora mismo estamos haciendo una serie, por ejemplo, con un montón de bosques, País Vasco, lluvias y demás, pues siempre tiramos de las librerías que tenemos. Sí que es verdad que, por ejemplo, para esta serie no hemos podido ir a grabar por temas personales y porque ya grabar lluvias en el País Vasco es más complicado que si lo hubiéramos hecho en invierno. Eh, pero siempre intentamos eso, grabar mogollón de material en el rodaje. Y si no es en el rodaje, hacerlo en paralelo, junto con el equipo de rodaje, intentar utilizar esas localizaciones y demás, porque muchas veces el bosque donde ruedan a lo mejor no es el más idóneo, por ejemplo, poniendo el ejemplo del bosque, para grabar. Pues ese tipo de grabaciones nos solemos encargar en la pre, o si no es en la pre ya durante el rodaje, pero nosotros en paralelo, como equipo de pospo. Vale, y con Kaizen Y, exactamente, ¿qué diferencia hay con Kaizen? Kaizen es mi empresa, al final es lo que engloba todos los trabajos que yo hago, tanto el trabajo de Blackstone del estudio como el trabajo que hacemos en Surround Sound Lab, como Foley Collection. Vale, y ahora hemos sacado también una gama de plugins para Pro Tools. Llevamos ya pues, más de un año haciendo plugins y herramientas para nuestro día a día. Y nada, pues nos hemos aventurado a lanzarlas a la venta también. Muy bien. Vale, y por otro lado, bueno, Alberto Carlasare, también eres socio de APSA, eres jefe de sonido directo, editor de sonido y diseñador de sonido. Compaginas tu profesión con la divulgación de sonido audiovisual a través de talleres, seminarios y textos en diferentes medios. También eres profesor de sonido en la ECAM y has participado en proyectos como El Año del Descubrimiento, El Guardián, Yo no moriré de amor, Una ballena. Nada, pues Álvaro, Alberto, os dejo ahí que nos contéis un poquito cómo son los sistemas de grabación multicanal para ambientes y librerías, ¿vale? Cuando queráis. Nada, ¿quieres empezar, Alberto? ¿Empiezo yo o cómo quieres? Bueno, vamos a charlar un poco, ¿no? Porque al final todo esto Claro. nació en paralelo, ¿no? Tú y yo tenemos un historial en paralelo. Yo me he inspirado mucho también en Álvaro, me ha empujado mucho, nos hemos intercambiado mucho información, conocimiento, pasiones. Y al final, tú hablas de que lo haces en relación a los proyectos que te surgen, pero es que en muchos casos también lo hacemos por pasión y porque como tenemos muchos compañeros habitualmente la gente va a la playa y hace fotos y también lo hacemos, pero nosotros nos llevamos nuestra grabadora, a veces grabadoras más grandes como el micro que enseñaros luego el Soundfield, perdona, el Rode, pero muchas veces nos llevamos estas pequeñitas para poder grabar cosas muy particular y al final es como nuestro álbum de foto, ¿no? Y a mí me gusta, y a ti lo sé porque nos conocemos,
recordar los momentos a través del sonido, ¿no? Y, y nada, pues Sí, eso no lo hemos dicho al principio, pero creo que era lo primero que teníamos que haber dicho, que realmente hacemos esto porque es un hobby. Quiero decir, esto no es un negocio, no es una parte del trabajo, que lo es, porque pues tenemos la suerte de que nuestro hobby nos es útil en nuestro trabajo y nos es incluso luego rentable a nivel económico, pero es un hobby. Quiero decir, mi familia me lo dice y yo creo que contigo, Alberto, lo hemos hablado un montón de veces porque somos buenos amigos. eh, Somos peores que los japoneses, porque vamos con la mochila, los micros, el grabador, y a mí que me gusta la fotografía, voy con una o dos cámaras. Es decir, yo voy que para verme cuando me voy de viaje. sí. Entonces, claro, hace como 10, un poco más de años, además tú montaste ese marketplace, ¿no? Que se llamaba Wildtrack, Yo ¿no? monté Wildtrack en su día, sí. Wildtrack, A ver, claro, que fue... yo el tema de las páginas web, luego si querés entramos un poco más en ello, eh, fue en un programa de televisión que estábamos haciendo, un programa de televisión como hace pues, más de 15 años, o 15 años yo creo, y necesitaba unos pasos y demás, y era un programa de televisión de estos semanales, súper rápidos, que no había tiempo para grabar fole, y era una cosa súper, súper, súper rápida. Pero claro, yo me acuerdo que teníamos que hacer unas piezas que eran pasos de nieve. ¿Sabes? Se grababan un croma, unos sketches y había que hacer pasos de nieve. Y yo tenía que sonorizar los jueves por la tarde para emitir el viernes por la noche y tirar el copión, tirar la torta que decíamos el viernes por la mañana. Con lo cual yo decía, ¿de dónde saco pasos de nieve? Y fue empezar a samplear cosas. Y me dijo un compañero, dice, joder, Álvaro, dice, ya que lo tienes esto, que lo estás utilizando, lo tienes aquí guardado, dice, ¿por qué no? Y fue un amigo también que me lo dijo comiendo un día. Me dice, joder, dice, ¿tú cómo guardas todo esto? Claro, tendrás mogollón de gigas, no sé qué. Dice, ¿cómo lo guardas? Y hablando del tema de backups y demás, me dijo, joder, pues si lo tienes en internet, dice, aparte de tenerlo como backup, lo puedes vender. Dice, ya que lo tienes ahí. Y de ahí surgió un poco la idea de decir, joder, pues, es decir, a Y mí fue el ahí tema. donde nos conocimos y yo tenía Eso es. mis primeras grabaciones y entonces pensé, pues bueno, por estas grabaciones que para mí son recuerdos, nada más que recuerdo y a veces luego las uso en mis pequeños proyectos, estaba empezando en aquel entonces, pues qué más ponerme a publicarlo, ¿no? Y poderlo compartir con otra gente, ¿no? En esta plataforma, tu plataforma fue pionera en el fondo, ¿no? Porque ahí nacieron también los que es luego las otras que hablaremos después, Sí, eso es. que Eso es. Aquella fue pionera, aquella página. Aquella página fue, pues eso, después de la idea de que en una comida con amigos me dijeran, haz una página web. Yo venía de la carrera de estudiar programación y de ser una mente un poco friki, yo creo que como tú. Eh, y dije, venga, pues me tiro a la piscina y monté una página web, me monté un portal de venta y aquello, pues las primeras ventas he de confesar que fueron gratis porque no funcionaba y al que le daba a comprar directamente la pasarela de pago se lo daba gratis, o sea que imagínate cómo empezamos. Pero aquello funcionó y vi que era una cosa que a mí me entretenía, volvemos a lo mismo, era un hobby, que si yo llegaba a casa me ponía con el portátil y lo hacía como hobby sentado en el sofá. Igual que hay otra persona que se pone a jugar a videojuegos, pues yo hacía eso. Y dije, joder, digo, ya que lo he hecho yo, y yo creo que hablando contigo surgió también por ahí la idea, dijimos, ¿por qué no hacemos una otra página en la que diferentes diseñadores de sonido puedan publicar su material y venderlo? Porque no todo el mundo tiene que tener conocimientos de programación, de informática y demás. Es decir, eso es más complicado. Y se nos ocurrió esa idea y funcionó muy bien. La tuvimos 2 años en funcionamiento. Lo que pasa es que se fue de las manos. Es decir, yo estaba empezando con el estudio, ya tenía bastante trabajo, mis propias plataformas y mantener esta llegué a tener 100 vendedores o algo más y era complicado. Era una gestión muy complicada y era una plataforma muy grande de gestionar y era complicado y yo solo era imposible. Eh, y aquello se tuvo que cerrar después de esos 2 años por falta de tiempo y de manos, pero de ahí surgieron luego efectivamente las plataformas que hay hoy en día de ventas de librerías. hay ahí un punto
que a mí me pasa mucho, ¿no? Me vienen unas grabaciones de técnicos o técnicas de jefe de sonido directo con una grabación de sonido directo muy buena, pero y muchas grabaciones de ambientes, pero que quizás no son demasiado acertadas, pero no tanto por la cuestión técnica, porque están perfectamente alineados los micros, las ganancias están correctas. Quizás es por la elección de lo que nos puede servir narrativamente en postproducción, ¿no? Entonces, quizás la experiencia nuestra en postproducción, que es para Álvaro es total y para mí es mayoritaria, mi grabación, yo hago sonido directo de manera marginal y solo relacionada a postproducción. Quizás nos ayuda también en entender cuáles son las cosas que son funcionales al montaje de sonido, ¿no? Y a la narrativa, ¿no? Y en cuanto a técnicas, bueno, por ejemplo, sale un tema, el mono es un formato estrella, digamos que la mayoría de todo lo que nosotros trabajamos en postproducción es mono, te diría el 95%, ¿no? Incluso la construcción espacial la hacemos a partir de monos y estéreos y los sumamos. De hecho, es mucho más rico y mucho más inmersivo un 5.1, un Atmos, construido por diferentes elementos monos y estéreo, que colocar ahí un 5.1 ya preconstruido, porque no es rico en cuanto a los elementos que me aporta a esa ambientación, ¿no? Y de hecho, yo cuando empecé tenía las Sound Ideas, las famosas Sound Ideas, que son librerías de la hostia. Me acuerdo que me mosqueaba un montón de tener todos estos sonidos en estéreo, que a mí me servía en mono, ¿no? Y siempre lo tenía que importar el estéreo y luego quedarme con un canal, ¿no? De hecho, las librerías más recientes, como Pro Sound Effects o Boom Library, los efectos que son efectos vienen ya en mono, ¿no? Y en cuanto al estéreo, hay un formato estrella que de toda la vida, ya desde hace décadas, que es el MS, ¿no? El MS se ha utilizado muchísimo y para mí es muy funcional en sonido directo porque, sobre todo, por ejemplo, en el cine más documental y de no ficción, porque me permite utilizar el M, que es como No dejas en la microdireccional. pértiga. Sí, utilizarlo para el diálogo y de repente tengo la figura de 8 ya colocada en el cardioide, lo pongo donde yo quiera para grabar el ambiente, no tengo que cambiar el dispositivo, cambiar la microfonía y es muy rápido y muy práctico y lo hice mucho, ¿no? Y además el MS tiene esa gran ventaja de que es como, ya veremos, el ambisónico, un formato no discreto, o sea, es un formato que está codificado y hay que descodificarlo, que nos permite también tener margen o control sobre la apertura de la imagen estéreo, ¿no? Que estamos grabando, ¿no? Mientras que todas las otras técnicas estéreo, que son todas buenísimas y cada una da una cosa, la XI de 90 a 120, o RTF, AB, etc., etc., son técnicas discretas y es más clásica, quizás, no sé si me equivoco, pero que parten de la música y la utilizamos en cine, ¿no? Y estamos vinculados a la grabación. El ejemplo más clásico es una pasada de coche. Si yo la grabo en estéreo, esa pasada de coche, estoy vendido a la imagen estéreo que me da esa misma pasada, mientras que si yo la grabo directamente en mono y sigo al coche o construyo una salida más rápida sin seguirlo o una entrada más rápida sin recogerlo, pues tengo más margen luego de realizar el paneo en postproducción, ¿no? Pero Pero eso es un poco lo importante, Albert, porque hablando del ejemplo clásico de la pasada de coche, ¿vale? Yo he visto muchos y he recibido material de pasada de coche te lo hemos grabado en estéreo, ¿vale? Y luego he visto alguna foto de cómo lo han grabado, porque claro, digo, joder, esto suena un poco raro, digo, suena un poco, no quiero decir mal, pero no es un estéreo, ¿vale? Claro, y me pasan la foto y es una pistola con dos micros que no están ni abiertos, es decir, no están ni a 90 grados, están a lo mejor alineados y están separados 5 centímetros, que ya no sirve de mucho. Y claro, esa pistola dice, no, te lo grabo en estéreo. Y ves que ha seguido el movimiento del coche.
Es decir, no tiene lógica que me grabes en estéreo y hagas el seguimiento con el micro de ese movimiento, porque ya no es estéreo, ¿sabes? Ese tipo de cosas pasa ya en grabaciones estéreo. Cuando ya entramos en grabaciones multicanal, tiene otras ventajas, pero pasa más, claro, ¿vale? Por eso yo siempre digo, y en clase lo digo, también yo prefiero una grabación, esto es como grabar diálogo, prefiero una grabación bien hecha con un micro malo que una grabación mal hecha con muchos micros buenos, porque es que no nos vale luego, ¿sabes? Y el ejemplo del coche es un ejemplo clarísimo de cómo hacerlo, ¿sabes? Es decir, el coche lo puedes grabar en MS, lo puedes grabar en XI, lo puedes grabar en AV, lo puedes grabar en ORTF. Yo, por ejemplo, la peli que empezamos este verano, hemos recibido los materiales que se han grabado en ambisónico y hay muchas grabaciones de coche en ambisónico. Lo he decodificado y lo he masterizado. No creo que lo utilice, porque eso también se grabó con un Shoeps bien encañonado al coche, siguiendo sus movimientos y con un par estéreo. Quiero decir, por ejemplo, el ambisónico en ese punto, pues a mí es matar moscas a cañonazos y también suena mejor el mono, porque al final vamos a lo mismo. ¿Cómo vamos a utilizar un motor de un coche en mono? Y tengo un Shoeps apuntándolo cerca, mucho más cerca. Es decir, está bien tener todas esas grabaciones, pero siempre intentamos pensar, que yo creo que es la diferencia, intentamos pensar en cómo se va a utilizar en postproducción, ¿sabes? Sí, sí, de hecho, la revolución del ambisónico está en su versatilidad y no necesariamente en su calidad. Bueno, ya tu micro este que luego hablarás, por la gran cantidad de cápsula, llegas a tener una calidad superior, una definición superior, pero el ambisónico realmente lo que nos permite es tener el margen de vamos, de elegir, o sea, de elegir en postproducción, de tener margen de focalizar hacia una dirección específica y pero no es No es o el sea, mejor micrófono no a es nivel el de mejor calidad, micro correcto. a nivel de calidad, ¿sabes? Eso es, Entonces, eso es. Y te tiene eh, que gustar como graba. Es decir, hay mucha gente que, por ejemplo, esto ya va por gustos, ¿eh? A mí, por ejemplo, entre un RTF, hablando de estéreo, y un XI, yo a nivel personal, a mí me gusta mucho cómo suena un XI. ¿Vale? A mí me gusta. Hay mucha gente que no, a mí el XI no me gusta, prefiero que abra más con el RTF. Sí, yo por norma general, a mí me gusta más el XI, pero va por gusto. ¿Sabes? Luego con microfonía multicanal pasa un poco lo mismo. Tenemos que explicar, que yo creo que no lo hemos dicho, y aunque la gran mayoría de la gente lo sepa, tenemos que explicar un poco cómo funciona, ya hemos entrado en ambisónico, cómo funciona el ambisónico. ¿Vale? Porque es importante de cara a entender lo que estamos hablando de separaciones, de imágenes estéreo más abiertas, más cerradas. ¿Vale? Al final, como decía Alberto, la técnica MS es una técnica clásica en el que a través de sumas de fases y desfases de una figura en 8 y un microcardioide conseguimos la separación del estéreo, en L y en R, ¿vale? Son dos micros y si a ese conjunto de un cardioide y un figura en 8 le ponemos un microcardioide mirando para atrás, conseguimos lo que se llama un doble MS. Es decir, doble MS es cubres el frontal y cubres la parte trasera, de tal manera que ya cubres un 5.0, que si sacas el punto 1 con un filtro es un 5.1, que es una técnica también muy utilizada, ¿vale? Son técnicas muy utilizadas. Tienen un problema y es que como todas estas técnicas de micros donde se suman y se restan fases, tienen que estar alineadas las ganancias, porque seguro que a ti te ha pasado que si grabas con el MS, pero el S no lo pones a su ganancia, luego en postproducción tienes que jugar para subir y bajar la ganancia y tú has oído decir aquí me suena bien o me suena mal, pero ya lo estás haciendo un poco eh, a tu gusto, ¿sabes? ojo, No, sí, ha a oído. ojo, a ojo y a oído, nunca mejor dicho, ¿vale? Porque lo que es la teoría de la técnica no la hemos saltado, que pasa en grabación muchas veces. Con ambisónico pasa lo mismo. El ambisónico es un paso más allá del doble MS, ¿vale? Al final no deja de ser la misma técnica MS aplicada a diferentes puntos del espacio, ¿vale? Si con el doble MS cubríamos lo que se llama el plano horizontal, es decir,
todo lo que está viendo el micro por delante y por detrás. Con el ambisónico lo que hacemos es que le sumamos altura por arriba y por abajo. Pero no deja de ser un doble MS vitaminado, sería un triple DMS. De hecho, hay mucha gente que el doble MS lo dice que es un ambisónico horizontal, sin altura, porque en el fondo no es lo mismo, pero vamos, Se puede sacar se un puede llegar. ambisónico. Sí, se puede sacar. Yo, de hecho, cuando yo empecé a grabar con las grabadoras pequeñitas, cuando yo compré la primera Zoom H2, que yo creo que a ti te lo enseñé en su día, yo de los pares estéreos que grababa esa grabadora, a base de matrices, sacaba un doble MS. Y yo tenía un doble MS que era un ambisónico sin la componente Z en altura. Sí, Vale. yo Ahora grabo ya, muchísimo con ese grabador. ahora la Zoom ya lo hace así nativamente. Vale, claro, se dieron cuenta, claro, se dieron cuenta ellos antes que yo, segurísimo, que eso realmente era un doble MS lo que tenía esa grabadora. Y esa grabadora ahora te lo vende con el modo espacial, que básicamente es eso, es un doble MS, es un ambisónico sin altura. De hecho, te graba los 4 canales y uno está vacío, porque no hay Te deja altura, no hay vacío, sí. cápsula. Claro, no hay cápsula que mire para arriba. Claro, a lo que vamos con esto es que estas técnicas son coincidentes porque necesitan que las cápsulas estén lo más cercanas posibles, con lo cual mucha gente se queja, no, es que un MS, un doble MS o un ambisónico es que me suenan cerrados. Claro, te van a sonar cerrados, igual que un XY te suena más cerrado que un RTF. Es decir, si tú quieres en cine hacer, o en música, si quieres hacer un array donde tengan separación las cápsulas para que haya más delay entre ellas y suene más espaciado, un ambisónico no es tu herramienta, porque los ambisónicos, para que suenen mejor, tienen que estar cuanto más pegadas las cápsulas, mejor. ¿Sabes? Con lo cual son técnicas puramente coincidentes. ¿Vale? Y eso, hay mucha gente que es una de las quejas que pone, pero no es que sea una queja, es algo que va intrínseco con el formato. Es decir, o te gusta o no te gusta. Y el resumen es ese. Si te gusta el XY, pues te gustan señales cerradas. Si te gusta el ORTF, te gustan señales abiertas. Y es un poco también dependiendo de lo que quieras grabar. Porque si quiero grabar un ambiente de campo, el ORTF me va a funcionar mejor que un XY en una pasada de un coche, por ejemplo. Que si grabamos un ORTF, una pasada de un coche y está muy cercano, vas a tener un hueco entre medias, vas a tener una pequeña caída de señal. ¿Vale? Volvemos a eso, sabiendo las técnicas y sabiendo cómo suenan, utilizas una u otra para diferentes grabaciones. ¿Vale? Pero sí, pero el ambisónico se introduce y de alguna manera se empieza a hablar de él. Me acuerdo, estamos hablando del 2014 o 15 por ahí, y se desconocía prácticamente. Yo me acuerdo que me animé mucho porque te vi con el H2N y con muy poco dinero se podía ya experimentar este formato, pero era como no había herramientas. Pro Tools no lo aceptaba, no aceptaba el ambisónico. Me tuve que comprar el Reaper y descargar plugins de aficionados que funcionaban perfectamente y investigar el tema. ¿Por qué? Porque el formato ambisónico, de alguna manera, nació en los años 70 y solamente era algo académico, experimental, y nunca se desarrolló por la complejidad de la descodificación, ¿no? Pero Sí, ya cuando nace la la matriz matriz, esa física, la matriz física era muy cara de hacer era un tocho. y es una matriz compleja y era algo que era un rack, que tenías que utilizar un rack. Y siempre ha pasado que no se ha utilizado hasta ahora porque requería mucho y requiere mucha CPU para decodificar. Los ordenadores de hace 10 años, como tú lo has vivido, ponías una pista ambisónica en una sesión de Pro Tools y Pro Tools no funcionaba porque había un ambisónico y estaba decodificando en tiempo real. Yo ahora mismo en mis plantillas llevo 4 pistas de ambisónico de tercer orden y ni se inmuta. Claro, vale, por eso Pero, también está estandarizado. pero hay que recordar que en aquel entonces, en los 2014-2015, hubo un boom de lo que fue el VR, el vídeo 360 grados, y que se quedó ahí. Nosotros, ¿te acuerdas? Hicimos las publi esta de la DGT, de Mau, de Sí, esa, yo tuve que suerte de grabar muchas. Sí. intentaron establecer en la publi esta el formato, pero en el fondo luego finalmente el público mayoritario lo miraba en estéreo, entonces eso no No, fue a y más, ¿no? Pero claro, ese formato pero murió los que... por su Hmm. propio, quiero decir, no tenía
no tenía mucho recorrido, ¿sabes? Al final era una grabación fija y la tecnología ha tirado a lo que te pide el cerebro cuando haces algo con VR y es que te puedas mover. Con los vídeos no te puedes mover. ¿Sabes? Con entornos interactivos sí que te puedes mover y te puedes acercar y alejar de las cosas. Con vídeos no. Pero Y ese claro, pero formato murió. ese formato necesitaba de un formato de audio que te permitiera hacer lo mismo, o sea, hacer el head tracking, ¿no? El seguimiento de la cabeza. Y el ambisónico es el formato, porque el ambisónico, quizás esta charla no es el momento, pero el ambisónico no es solo un formato de grabación, también es un formato para, puedes generar un máster ambisónico y reproducirlo, y ese máster ambisónico podría estar, puede responder a el movimiento de la cabeza, ¿no? Entonces, el ambisónico, ese es el formato ideal para ese boom del vídeo 360 y VR, y YouTube y Facebook apostaron fuerte, ¿no? De hecho, las primeras suites de plugins que, que nos permitió trabajar ya en Pro Tools, a pesar de que Pro Tools no aceptaba el formato ambisónico, pero sí aceptaba meter un sonido ambisónico Cuadrafónico. en una pista quad, y a través del plugin de Facebook, que era gratuito para justamente para poder divulgarlo. Era gratuito y no. Es decir, yo el primer proyecto que me encargaron de VR, claro, a mí me llegó una empresa con la que yo trabajaba, una productora, y me dijo, vamos a hacer esto y hemos visto que los americanos están haciendo estos vídeos y que cuando mueven la cabeza el audio te rota también, igual que la imagen. Queremos eso. Y yo me puse a investigar y di con una compañía que eran unos estudiantes de Escocia que habían hecho una compañía que hacían esto exactamente. Habían hecho una suite de plugins para Pro Tools que era su proyecto de fin de carrera de diseño de sonido en no sé qué universidad es la famosa esta que hay en Escocia. Y estos hicieron una compañía que se llamaba Two Big Ears, que no sé si tú te Ah, sí, acuerdas. sí, 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 sí. Two Big Sí, Ears, yo me acuerdo que contacté con ellos con Barum, que era un chico indio, un encanto. Yo tuve unas reuniones con ellos, esto estamos hablando puede ser hace 10 años sí, un poco o más. más. Y, y él me dijo, mira, estamos haciendo esto, hay dos cosas. Primero tienes que comprar la herramienta y luego los masters tenías que codificarlo con una herramienta que tenían ellos, una especie de renderer, ¿vale? Y me dijeron las tarifas recuerdo perfectamente que eran 1.200 euros el máster. Que yo dije, joder, 1.200 euros, claro, yo se lo pasé a la producción, me lo aceptaron y se gastó ese dinero y punto. A las 2 o 3 semanas, esa compañía fue comprada por Facebook. ¿Sabes? Y pasó a ser la suite famosa de Facebook que daban Sí, sí, sí. para... De hecho, Barum se fue a vivir a California, porque yo estuve hablando con él luego cuando ya se mudó allí y vivió 10 años en California trabajando en Facebook, desarrollando esta aplicación que ya, por cierto, la mataron. Pero básicamente lo que hacía era el primer, dentro de Pro Tools, porque fuera de Pro Tools, en Reaper y demás, había herramientas. Pero claro, los que trabajamos diariamente en Pro Tools, yo no me podía permitir el lujo de aprender Reaper en una semana para un proyecto, ¿sabes? Donde me exigía unos deadlines importantes y demás y que no controlaba la herramienta, ¿sabes? Y con las herramientas de Barum de Chubby Gears era el primer plugin que realmente era un panel ambisónico. Era un panel ambisónico, lo que estabas diciendo tú, Albert, es al final el destino es un máster ambisónico donde con fuentes monos, como estabas diciendo antes, tú posicionabas en el espacio, pero ya no en el espacio en LR ni en un 5.1, sino en una esfera de sonido, que eso es lo que yo siempre digo del ambisónico. Para quien no lo entienda, un ambisónico es una esfera de sonido en Sí, ¿no? 360. Igual que existen las cámaras que graban el vídeo en 360 y luego con el móvil puedes encuadrar y girar Apuntar. y mirar y apuntar. Esto es exactamente lo mismo, pero con sonido. El ambisónico es Sí, eso. pero lo que tú decías antes, ¿no? De que hay es un punto, ¿no? Es coincidente. Entonces es recoger el sonido a todo alrededor a partir de este punto. Eso es. Eso es. Y luego el truco para que tenga ese efecto de head tracking es
no mover, quiero decir, es dentro de esa esfera de sonido imaginaria. Imagínate que pones un par estéreo LR, ¿vale? Tú lo que haces es que si tú giras la cabeza a la derecha, la esfera de sonido lo que hace es que rota los mismos ángulos a la izquierda. Es decir, lo va haciendo en sentido contrario, de tal manera que el audio que está decodificando ese LR interno va rotando a la vez que rota tu cabeza. ¿Sabes? Esa era la magia y es la magia del ambisónico en el mundo de la realidad virtual y del head tracking, es decir, de hacer una especie de mezcla que esté viva, ¿vale? Sí. Yo me Por no acuerdo, por hablar ejemplo, de si el downmix, digamos, estéreo es binaural y genera una si es inmersión todavía binaural, mayor. genera unos efectos a través de psicoacústica más Realistas, profundos, digamos. más realistas o no, ¿vale? Porque ya sabes que eso ya se entra en otra fiesta, que cada oreja de cada ser humano es diferente No, bueno, y para que perfiles sea realmente de... binaural, hay un Sí, perfil sí, sí. binaural para cada uno, ¿no? O Sí, sea, eso es otra entonces historia. no. Eso no, hoy no Sí. vamos a entrar. Pero No, no. la idea era un poco esa y funcionaba muy bien. Funcionaba muy bien. Y lo importante que tenía la herramienta de Chubigiers es la resolución. Es decir, estábamos hablando de que ellos sacaban un máster de tercer En orden. segundo. Ah, tercero, sí. Tercer orden, sí, sacaban tercer. La primera versión era en segundo orden, pero rápido subieron al tercer orden. Bueno, luego llegamos a al tema del orden, porque eso es Claro. muy importante en Bisonio. Si quieres, empezamos por el format A y format B. Venga, Comento eso, sí, porque por ejemplo, porque esto es algo, esto que vamos a hablar ahora mismo es algo que yo he sufrido la semana pasada recibiendo el material de la peli que vamos a hacer este verano, que se ha grabado mucho material en ambisónico, pero no no sabes sabíamos cómo se cómo. graba. Eso es. Eso es Es decir, sí que lo sabemos, pero teníamos que confirmarlo y teníamos nos daban nuestros errores y nuestras cosas. A ver, el tema es que el ambisónico, que lo voy a introducir esta parte inicial, si quieres tú luego hablas del orden de primer, segundo, tercer orden y esas cosas. O sea, todas las virtudes del ambisónico pueden ser echadas abajo por la complejidad de los diferentes tipos de formatos, ¿no? El ambisónico nace, cuando hablabas antes en ámbito académico, en formato B, porque sería un micro omni, que sea como la matriz que recoge todo de manera igual alrededor suyo, y luego tendríamos 4 cápsulas subcardioides o cardioides que apuntan a X, Y y Z, ¿no? A los 3 ejes espaciales, ¿no? Pero claro, para tener esto físicamente en micros es inviable. Tú imagínate tener 4 micros que estén coincidentes apuntándose a los 3 ejes y más el cuarto omni, ¿no? En un Es estudio a nivel físicamente, teórico, en un estudio a a nivel nivel teórico lo puedes teórico, hacer. En claro, por medio eso de los una máster. grabación te vuelves locos. Por eso el máster y la distribución ambisónica es en formato B, que luego lo veremos, pero todos los micrófonos comerciales, digamos, que podemos comprar son en formato A, que lo he traído aquí para que lo veáis, para el que no lo haya visto, que fundamentalmente es un tetraedro. Son 4 cápsulas cardioides apuntando en 4 direcciones. Y siempre la grabación, lo ideal es hacerla en formato A para grabar las 4 cápsulas tal cual y no utilizar la descodificación del grabador que utilices porque el grabador no sabe qué micrófono es, ¿no? Entonces es muy bueno pasar del formato A al formato B. Formato A eh, que quede claro, este, es la la de grabación. cápsula. Es si tengo 4 cápsulas, grabo 4 canales y cada canal pertenece a un micro. Punto. Y eso ¿Vale? no se puede reproducir, ni se puede descodificar de manera directa, ¿no? Eso es como el RAW de nuestra grabación ambisónica. Necesitamos pasarlo a formato B. Hay muchos plugins, podemos decir algunos, por ejemplo, Importante, Albert, remarcar que tienen que estar las ganancias linkadas. Es decir, que no, sí, claro, que los eso es previos bueno. tienen que Por ser ejemplo, exactamente Eh, igual. Es, es mejor el Mismo F8 nivel. incluso que el 833, que son los dos grabadores que tengo yo, porque el 833 no tiene modalidad No tiene ambisónica linkado. Claro. y tengo que estar ahí con la ganancia de cada canal, mientras que aquí está linkado y entonces tú cambias solamente la ganancia del primer canal y todas las 4 ganancias son perfectamente idénticas por lo que comentaba antes Álvaro, ¿no? Respecto a las ganancias, ¿no?
Es La has que el cagado. problema del ambisónico es que tú tienes que hacer los procesos sobre los 4 canales. No puedes decir, proceso un canal, porque estás desvirtuando toda la Claro, imagen la inmersiva suma y que resta tienes. de las fases ya, si la Tienes señal, que, sí, si un canal le quita ruido, no vale para nada. no Claro, puedes tú decir, solo un canal tiene ruido y lo quito. No, tienes que hacer todos los procesos aplicados a todos los canales de manera linkada y completamente claro, de hecho limitador, yo, yo- ecualización, etcétera. yo cuando salió el Ambeo, que era el micro de Sennheiser, yo lo compré, fue el primer micro que llegó a Europa, me dijeron. Hice un proyecto que estuvimos varios fines de semana. Hicimos una pieza que creo que sigue, no he ido a verla, pero creo que sigue en el Museo del Metropolitano. Nos contrató el Atleti para hacer la despedida del Calderón. Y estuvimos los últimos partidos del Calderón, estuvimos grabando todos los partidos para hacer una pieza, como dice Alberto, de VR, una pieza de 360 que te pones las gafas y estás dentro del estadio, estás con el cholo, luego te cambias a otro lado y claro, todo eso rota, si tú giras, la afición te rota, la pelota te rota, es decir, era una cosa bastante guay. ¿Qué pasa con esa grabación? Que la veo cuando yo llegué al estudio y dije, esto suena raro porque una de las cápsulas, luego ya haciendo pruebas, una de las cápsulas metía ruido. ¿Sabes? Con lo cual, como siempre mete ruido la misma cápsula, una de las partes de la esfera suena rara, ¿vale? Como nosotros estuvimos grabando muchas cosas y luego en postproducción nosotros decoramos, es decir, para mí personalmente un ambisónico es muy difícil que te funcione en una escena de decir, pongo un ambisónico y ya no pongo más. No, es lo que dice Alberto, es decir, pones un ambisónico. Para mí el ambisónico es como, por así decirlo, la El primera colchón. capa del lienzo. Es decir, en Sí, es pintura como, sí, es un primer manchado del lienzo. Y sí, ya sobre eso eso es. pongo las flores, pongo el arbolito, el Sí. pajarito, no sé qué. ¿Vale? O a Es decir, veces tiene que yo ser uso, una grabación increíble y que te case con esa secuencia de decir, bueno, esto es increíble, pero es muy difícil. Es muy difícil, igual que no vas a encontrar una pista mono que te rellene esa secuencia. Es decir, y te empieza a funcionar. Yo utilizo radares ambisónicos, es decir, utilizo visualizadores ambisónicos donde te chiva muchas cosas, ¿vale? Un visualizador ambisónico es, como estamos hablando de una esfera, es un visualizador de energía donde tú ves que se mueven las cosas, pero con la visión equirrectangular, es decir, una esfera es como la Tierra, hacemos un mapa mundi y vemos en un rectángulo, vemos el centro, es el centro del rectángulo, arriba y abajo es como un mapa mundi, ¿vale? Izquierda, derecha, izquierda total es trasero y derecha total es trasero, ¿vale? Con lo cual nos chiva mucho de cómo está la señal, ¿vale? Otra cosa que es importante es, esto es muy difícil hacerlo si la grabación no la hemos hecho nosotros. Porque claro, muchas veces en el ambisónico no es que te olvides, pero como que no le das importancia a dónde apuntas. Y para mí eso es vital. Es decir, para mí grabar en ambisónico es linkar las ganancias, es la posición del micro y dónde estás apuntando. Es decir, yo siempre tengo que tener claro eh, que un ambisónico tienes que grabarlo como si fuera un 5-1. Es decir, tú vas con un 5-1, con el DPA, con el 51, y con ese micro tú piensas, ostras, como es un triángulo, el centro tiene que apuntar estamos hablando, por ejemplo, de un estadio de fútbol, del ejemplo del Calderón, pues yo quería, por ejemplo, yo cuando grabo partidos, los grabo mirando a la grada, ¿vale? Yo me posiciono normalmente detrás de una portería y tiro a mi frente, mi centro, mi pantalla, que es donde lo voy a decodificar luego, es el centro del micrófono. Pues eso en ambisónico también existe. Hay mucha gente que no, como esto es un ambisónico, lo pongo así y ya está. No, no lo pongas así porque luego, si tú lo decodificas, dices, vale, pues lo roté y lo puse mirando como 30 grados a la derecha, te acuerdas y luego en postproducción esos 30 grados los recuperas. Ok. Pero si esa grabación la va a masterizar otra persona, eso lo tiene que hacer a oído y un poco a intuición. Volvemos al radar, Si yo tengo de repente una grabación en el que en el radar me dice que la potencia está a 90 grados, pues yo esos 90 grados los recupero y me los pongo en el centro. ¿Por qué? Porque los estoy escuchando también por la izquierda o por la derecha. Ese tipo de cosas es importante centrar la grabación,
¿vale? Sí, y centrarla no solo en el sentido de hacia dónde apunta, que es muy importante, pero es el punto desde donde recoge esto, porque siendo una grabación puntiaguda de alguna manera, ¿no? Una grabación desde un punto, ese punto lo es todo sobre esa grabación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? De que el equilibrio de los elementos que estén alrededor del micro sea de un determinado equilibrio, que no esté sucediendo toda la derecha y a la izquierda está vacío, o en cualquier otro O con la punto, ¿no? altura, con la Entonces, altura pasa lo, con la con la altura pasa altura, lo mismo. eso es. Que Cristian Y, y el Cristian me lo decía el otro día, poner, decía, ¿esto cómo grabas? Digo, es que depende de la situación. depende Digo, de la yo, por situación. ejemplo, me cojo el ambisónico y me voy a la calle Preciado, que yo lo he hecho, ¿vale? Y tienes un problema y es que, pero eso pasaría también con una grabación en mono o en XY o lo que sea, ¿vale? Y es que tú te metes en Preciados en Navidades y te va a pasar gente a 20 centímetros del micro. Esa gente se va a oír muy alto. Vale, en eso no puedes hacer mucho a no ser que hagas un círculo de seguridad, ¿vale? Pero claro, ahí ya la lías parda. Pero ¿qué pasa? Que si yo me voy con una pértiga, que yo he visto gente grabar, por ejemplo, ambisónico con una pértiga muy alta y decir, no, lo subo 3 metros para arriba. No, porque tú estás en una esfera, tú estás cogiendo la información y la estás dejando en la parte de abajo de la esfera, porque tu punto de grabación lo estás subiendo 3 metros para arrira. O el otro tema ¿Vale? es grabar en Gran Vía y ponerte en una pared. Estás grabando solo hacia adelante, estás detrás grabando las Claro. reflexiones de la pared. Entonces, por ejemplo, el lambisónico es muy útil a ponerte en medio de entre, ¿cómo se llama? Entre una vía y Sí, otra, en una, ¿no? fe- ¿Sabes? en una Eh, acera, en un. eso Pero es. volvemos al mismo, tienes que tener esa visión de qué se va a escuchar. Porque lo que dice Alberto, si yo me pongo pegado a la pared, voy a tener un LCR muy bonito, pero detrás voy a tener muy poco, porque van a ser reflexiones. Si me pongo en todo el centro, voy a tener mucha gente alrededor, pero me va a pasar muy cerca. Pero si me pongo, lo digo porque yo grabo en la Gran Vía con el ambisónico y te pasa y dices, si me pongo, me voy a poner en un banco, en la acera o en un kiosco, mirando a la acera, ¿vale? Mirando, por ejemplo, al Vesca o mirando para que nos situemos, ¿vale? Perfecto. ¿Qué pasa? Que vas a tener tráfico detrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque un ambisónico graba en todo, en toda la esfera, con lo cual es muy importante dónde te posicionas, ¿vale? O yo, por ejemplo, he grabado en Gran Vía, volviendo al ejemplo de Gran Vía, yo he grabado desde terrazas de algún hotel, ¿vale? Tú te puedes subir y grabar desde la terraza sin tirar la caña, sin tirar el boom al tráfico, ¿vale? Y te va a dar una imagen sonora muy difusa, un ambiente de fondo de ciudad muy bonito y demás. Pero si yo quiero ese tráfico, lo que tengo que hacer es, yo lo que haría y lo que he hecho ha sido coger el micro, lo saco y lo cabeceo 90 grados para abajo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi frente esté mirando para abajo al suelo. Es decir, como si yo me asomo a la terraza y quiero escuchar mirando para abajo, de tal manera que las pasadas de coches de la Gran Vía vayan de L a R, ¿vale? Ese tipo de cosas yo en grabación lo apunto, ¿vale? O este verano, por ejemplo, grabando unas olitas fui en Francia a una playa, en un pueblito que era una playa de roca y sonaba el típico sonido de la roca, del agua, cómo las rocas van rotando cuando pasa la ola y demás. Claro, eso yo no me pongo con el micro de pie en la playa, no. Yo me cogí el trípode y lo volé 2 metros y lo puse por encima mirando abajo, mirando las rocas. ¿Por qué? Porque yo quiero que eso me suene en mi frontal, ¿vale? Es ese Mm. tipo de posicionamiento el que tienes que tener en Sí. cuenta de cómo lo voy a escuchar luego o qué sonido quiero recoger. Porque si pones el trípode a 2 metros en la playa, el ambisónico te va a sonar abajo, en el suelo, ¿vale? Y una de las cosas que tiene Pro Tools, por ejemplo, es que el suelo no lo decodifica. Cualquier decodificador para cine, te lo hace de techo para arriba. Luego podrías rotarlo, pero por defecto lo escucharías, porque lo escuchas, pero no está en primer plano. Yo soy de la opinión y amo el ambisónico y yo grabo muchísimo en ambisónico. De hecho, yo llevo un bolso con el ambisónico y con el móvil grabo y demás y grabo muchísimo. Pero soy de la opinión de igual. Muchas veces rodamos películas que no hacemos nosotros el directo y nos llaman, oye, ¿qué queréis? ¿Quieres que te lo grabe en ambisónico? La pregunta es, ¿sabes cómo funciona el ambisónico? No, pues no lo grabes en ambisónico. Es decir, grábame bien, pues pasadas de coches, figuración, grábamelo en un par estéreo. Es decir, ahora vamos a hacer una peli en verano en la que se quiere hacer un concierto de no sé cuántas mil personas por VFX y demás.
claro, la grabación de la gente, al final había 30 figurantes. ¿Te lo graban ambisónicos que no tengo? No, 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 no. Grábalo con pares estéreos o con micros mono. Es decir, grábame lo que puedas bien grabado. No te compliques por buscarme el ambisónico si no dominas el ambisónico. ¿Sabes? Igual que lo que dice Alberto de coger el set, ya sea el H3, ya sea el AC8 con el Rode, ya sea lo que sea. Es decir, yo, por ejemplo, tengo las Zoom pequeñitas que las Tascam también han sacado, es decir, ¿cómo se llama? La F3. Es decir, la F3 es un grabador del tamaño de una cajetilla de tabaco con dos previos que son acojonantes, ¿sabes? Es decir, pínchate un micro bueno con un trípode de mano, con una pistola, con un blimp y te pinchas el grabador abajo con una rosca y mandas a auxiliar o vete a grabar esa pasada de coche, ¿sabes? O vete a grabar esa puerta, o vete... Es decir, a día de hoy hay posibilidades muy baratas y que resultan de muy buena calidad para grabar cosas, ¿vale? Es decir, yo es verdad que yo no ruedo, es decir, yo nunca pienso en la jauría que es un rodaje, ¿vale? Pero yo todas esas herramientas con el tiempo las he ido comprando porque para mí me facilitan la vida. Es decir, yo la F3 me la compré hace unos años para hacer una librería de puertas, porque quería hacer yo una librería de puertas y para mí lo más útil era eso. Es decir, yo no grabé las puertas con un ambisónico, porque no tenía sentido. Yo quiero grabar una puerta bien, con su grave, con su... Es decir, no necesito un ambisónico para que luego de ese ambisónico yo saque un mono. ¿Sabes? Es decir, no tenía mucho sentido. ¿Vale? O por ejemplo, ahora quiero hacer una librería de timbres de casa, ¿vale? De timbres de casa, telefonillos y demás. Esa librería me he planteado grabarla en ambisónico, ¿pero por qué? Por decir, grabo el timbre, por ejemplo, del telefonillo de casa, lo grabo cerca y con el ambisónico me lo llevo 2 habitaciones más lejos y grabo esa perspectiva, ¿vale? Pero tampoco sé si es necesaria, ¿sabes? Y sea Esa perspectiva ambisónico. que sea ambisónica o que sea un estéreo. ¿Vale? Son ese tipo de cosas que incluso yo, teniendo y grabando en ambisónico todo el día, me planteo decir, esto es matar moscas a cañonazos muchas veces. Perdonad que os diga, estamos ya más o menos en tiempo. ¿Queréis comentar algo más? Si os olvida, yo sí tengo alguna cosita que creo que está muy interesante de que me enseñaras lo que es grabar con el micro SPC micro. Se llama así, ¿no? SPC Sí, mic, es ¿no? PCMix, sí. Lo llaman Spatial Mic o algo así, sí, es como un juego de... Sí, este micro es un micro, ahora lo enseño, este micro eh, es de una empresa que se llama Arpex, que este es un ingeniero alemán que la verdad es que es un cerebro acojonante. Es decir, es un tío que ve los números, que es un matemático puro y es alucinante lo que hace. Y este ha sido el referente de decodificadores ambisónicos en la última década. Es decir, hay plugins de Pro Tools y hay herramientas como la de Facebook que comentábamos, está la de los franceses, hay varios decodificadores ambisónicos, Rode tiene el suyo propio y demás, pero hay uno que se llama Arpex que da la referencia porque, joder, porque sonaba muy bien, ¿vale? Y lo hacía muy bien y la matemática detrás de esos procesos era muy buena. Em, este hombre lo que hizo hace unos años fue hacer un micrófono ambisónico. No es un micrófono ambisónico al uso, decir, los órdenes no hemos hablado de ellos, ¿vale? Pero en resumen rápido, que ya vamos tarde, es que los micros ambisónicos partimos del primer orden ambisónico, que es el que tiene Alberto ahí, que son 4 canales físicos, y de ahí subimos a 9 canales, que sería un segundo orden. ¿Qué pasa? Que los 9 canales teóricos, claro, no hay grabadores de 9 canales, es una putada decir, joder, tengo un grabador que es una F8, que tengo 8 y la ambición del segundo orden, me falta un canal. Pues lo que han hecho los fabricantes ha sido quitar un poco resolución de la parte alta y dejarlo en 8 canales, ¿vale? Han hecho como un casi segundo orden y el tercer orden son 16 canales. Claro, si yo empiezo ya, 16 canales significa 16 cápsulas apuntando en diferentes posiciones, ¿vale? Para que os hagáis a la idea, el primer orden se separan las cápsulas, lo que decía Alberto antes, nos tenemos que imaginar un tetraedro y en cada cara del tetraedro hay una cápsula. Y eso es así porque el tetraedro, esas separaciones, esas angulaciones son de 120 grados. Y cada cápsula está separada de las otras 3, 120 grados. Según vas subiendo el orden, vas cerrando esos ángulos, vas metiendo más cápsulas
se complica la cosa porque al meter más cápsulas las tienes que ir separando más en el espacio y así va subiendo. A día de hoy hay micros de 64 canales como Lighting Mic, que son resoluciones altísimas, pero claro, ya tienes que grabar 64 canales, ¿vale? Y este hombre lo que hizo fue un array de micrófonos que son 84 cápsulas. El micro que tiene este hombre son 84 cápsulas, que es este micrófono, ¿vale? Tiene 42 cápsulas por aquí y otros 42 por aquí. Claro, ¿qué pasa? Que este micro, si os fijáis, es plano. Es un array plano, ¿vale? Esto, si quitamos la pegatina, tiene micrófonos como haciendo círculos. ¿Qué pasa? Que esos círculos, si tú los separas en el tiempo, haces que le metes un pequeño delay. Estoy explicándolo muy a grosso modo porque me he leído los papeles de la AES de este hombre, ¿vale? Si tú le metes un delay a las circunferencias internas o a las externas, perdón, lo que haces es que esos círculos los vas sacando fuera, ¿vale? Porque los estás separando en el tiempo, con lo cual, aunque sea plano, él consigue una esfera virtual, pero coge esa curvatura, efectivamente, ¿vale? Con lo cual, aquí tienes, este micro internamente trabaja en quinto orden ambisónico, es decir, te deja exportar un quinto orden. Yo no he exportado quinto orden porque es una cosa, para nosotros que hacemos cine, es una burrada, ¿vale? Para la realidad virtual es una definición espectacular. ¿Qué pasa? Que la separación, lo que dice Alberto de que un primer orden, un RODE, siempre te va a sonar un poco difuso. Es decir, tú nos vamos a ese ejemplo de la Gran Vía o de Preciados, donde hay gente y tú no vas a sentir exactamente que hay una persona hablando a 30 grados a mi derecha o a mi izquierda. Es lo que pasa con ¿vale? el MS también, que también es Pues una lo que pasa con el ventaja. MS En algunos es una casos. cosa un poco difusa. Efectivamente, es una ventaja o una desventaja. ¿Vale? Con esto lo que haces es que vas como afinando el foco mucho más. Es una ventaja para ciertas cosas, es una desventaja para muchas cosas. Yo, por ejemplo, a día de hoy grabo con este micro en tercer orden. ¿Qué pasa? Que el tercer orden tiene una definición muy alta. Es decir, si suena un pajarito detrás mía, suena detrás mía. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay veces que me interesa que sea un poco más difuso. Yo, por ejemplo, las librerías que yo publico a día de hoy, cuando hago el Atmos, porque yo decodifico de ambisónico a Atmos a un 916 o a un 714, el LCR lo decodifico, que yo no sé si te lo he contado, Albert, lo decodifico en segundo orden, porque a mí me interesa la pantalla difuminarla un poco, ¿sabes? Porque me suena Es decir, que es una ventaja. demasiado, claro, me suena demasiado aislado. Es decir, yo hago una pasada de un coche y me suena, la pasada del coche, el otro día se lo enseñé a Cristian, es tan definida que si yo acerco el micro mucho a un coche pasando de L a R, ya no es LCR, es L, el motor baja al suelo, porque claro, realmente tienes una separación entre el motor del coche y el micro, a no ser que lo pongas bajo, si lo pones a altura de los oídos, ¿vale? Estoy hablando. Realmente ese sonido tú lo oyes abajo, ¿vale? Y es tan definido el decodificador que cuando hago esa pasada, como el motor está en la parte de abajo del ambisónico, por el centro no suena. Es decir, que si tú grabas con tanta definición, sería ideal reproducirlo con una densidad de altavoces parecida a la de grabación. Entonces se complica porque La teoría te dice que el orden ambisónico deberías de reproducirlo con el con mismo el número de mismo orden altavoces. de reproducción. Entonces, Tercer orden ambisónico te deberías de reproducirlo con 16 altavoces. Vale, que yo en el estudio tengo 16 altavoces con 916, pero no está en la configuración pero para ser homogénea. preciso, deberían ¿Vale? de ser 16 altavoces en forma esférica. Tampoco Eso es, dentro de por eso, nuestro por eso. formato 5.1 Eso es, o yo tengo una sala en Atmos 7.1.4 con que la no es configuración esférico. de Atmos, que el LCR no deja de tener 3 altavoces. Yo tengo más definición en una sala de Atmos atrás que adelante a día de hoy. Vale. Porque no tengo L, altavoz intermedio, centro, altavoz intermedio, R. Vale. Y porque el Atmos no decodifica la parte de abajo. Por eso, o bueno, el Atmos, cualquier decodificador que utilizamos para cine no decodifica la parte de abajo. Por eso cuando hago una pasada de un coche tan cercano, la solución es, en postproducción, pasa el coche y cuando pasa es cabecear el micro para Sí, coger ese motor.
Pero también cuando lo ¿vale? grabas en mono, es bastante necesario estar bajo con el Eso micro, es, tienes que porque hacer esa pasada, nos interesa tienes que más hacer las la pasada ruedas. y cuando pasa el coche siempre haces la pasada y le miras para abajo y luego lo subes. Pues en postproducción tienes que con este micro imitar lo mismo, tienes que hacer la pasada para abajo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estás grabando un efecto realmente con un ambisónico, estás matando moscas a cañonazos a veces. ¿Vale? Esto está muy bien para grabar ambientes. ¿Vale? Esto es ideal para grabar ambientes, que es para lo que yo lo utilizo mayormente. Y yo sí que es verdad que, por no tener aquí micros en casa, por ejemplo, yo cualquier cosa que tenga que grabar lo grabo aquí, pero porque ya estoy muy acostumbrado a sacar un centro de aquí. El otro día hicimos la prueba, Cristian y yo, dejamos este micro fuera en la puerta del estudio, esperando a que pasara un coche para hacer esta demostración y que Cristian la escuchara. Y nos tiramos como 2 minutos que no pasaba ningún coche. ¿Qué pasa? Que Cristian y yo estábamos como a 3 metros en la parte de atrás, en la puerta del estudio, hablando bajito, susurrando y demás, porque estábamos grabando. ¿Vale? Cuando lo escuchamos, en el ambisónico hay una herramienta que te deja, igual que hemos dicho antes, que podemos hacer un estéreo de esa esfera, Arpex, una de las cosas que te deja es hacer micros virtuales. Es decir, un micro de cañón en el que yo con el ratón le puedo decir dónde apunta. Yo casualmente apunté a la parte de atrás como a 135 grados, que es donde estábamos, hice el patrón polar super cardioide y Cristiano lo puede decir que de repente se empezó a escuchar nuestra conversación, no nítida, porque estábamos a 3 metros, pero se entendía. Estábamos susurrando y podías escuchar la conversación perfectamente. Es ¿Sabes? que Es virtualmente es otro. desde el punto de grabación puedes sacar virtualmente cualquier micro de cualquier dirección con cualquier Claro, forma polar existente. claro. Lo Pero que pasa es que cuanto más orden tenga, más definición. Y ahí es donde estas herramientas brillan. ¿Sabes? Con un Rode no lo vas a sacar tanto, lo sacarías, pero no. Es decir, es que esto aísla mucho. Es decir, es que nos quitó el tráfico no, y se nos oye a nosotros. Pero yo grabo las 84 porque el micro tiene 84, pero realmente yo me estoy quedando con 16 pistas, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que grabar las 84, tengo que grabar, para luego hacer esas decodificaciones, tengo que grabar todas las cápsulas, ¿vale? Pero yo me quedo con 16 de tercer orden. ¿Cuándo necesito el tercer orden? Porque directamente, claro, yo a lo que voy es que este micro, las 84 cápsulas, es un formato especial, es el formato A que estábamos hablando antes. Yo luego paso a un formato B que ya es el estándar. El formato B es un estándar ambisónico. Cualquier decodificador ambisónico te lo va a coger, ¿vale? Un formato A no. Un formato A, si yo meto el Rode graba a su manera, bueno, para decirlo así muy a lo bruto, ¿vale? Pero tienes que pasarlo al formato estándar ambisónico, que es el formato B, ¿vale? Y esto es lo que hace la aplicación de este micro. Graba en RAW, graba las 84 cápsulas, pero luego, como cualquier decodificador ambisónico, y que es donde brilla también este micro, porque Arpex es un muy buen decodificador ambisónico y para decodificar esta señal utiliza esos algoritmos. Te deja sacar desde un mono omnidireccional a un cardioide apuntando donde tú quieras, una señal estéreo, un RTF, una B, ¿vale? Empieza a emular formatos a un 5.1, a un 7.1, 7.1.4, porque al final es dentro de esa esfera de sonido de la que cualquiera que esté escuchando esta charla se tiene que quedar, que es el ambisónico, es empezar a coger canales de donde tú quieras, desde un mono pero hasta formatos multicanal enormes. Pero ojo, que esto se comparte con cualquier micro. O sea, el Claro, micro de claro. Álvaro, este micro de Álvaro, la única cosa añadida que tiene es que te graba a un orden muy elevado. O sea, fundamentalmente el orden se traslada en definición, ¿no? La cantidad de cápsulas que recoge eso. Pero con este micro, que son solo 4 cápsulas, te da una imagen exacta esférica, lo pasas a B, que es igual, que es un mismo formato que el que viene del micro de Álvaro, quizás con menos definición, pero yo con este saco Atmos 5.1, estéreo, o lo que tú quieras, mono pues, si quieres, ¿no? Y normalmente yo la librería que hago de las grabaciones de esto las comercializo en formato B, estéreo, 5.1 y 7.1.4. Eh, ¿Qué pasa? Que la fuente tiene menos definición con 4 canales que con 9, que con 16, que son lo que son los órdenes de ambisónico, ¿no? El formato B que estaba hablando antes
es el común de distribución de ambisónico siempre, pero hay una complicación más en todo esto, porque hay dos convenciones, eh, La muchas vieja y veces la nueva. La vieja y la nueva. la vieja y la nueva. Antiguamente se almacenaba en el formato B, en formato FUMA, y ahora mismo el utilizado se llama Ambix, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay? El orden del canal y la normalización entre los canales, ¿no? Entonces, esto lo hace el plugin y es importante ahora mismo, hoy en día, siempre pasar a formato B Ambix. Pero es muy importante también marcarlo en el nombre, porque no vaya a ser que alguien se equivoca, ¿no? Perdona, Albert, que es lo más básico y es una cosa que a nosotros nos pasa mogollón y es que se canten las tomas. Es decir, que se cante lo que se está grabando. Porque aunque la metadata me venga ambiente parque, yo necesito que en 10, 15 segundos, o como si te quieres tirar un minuto explicándolo, yo en mis grabaciones hablo mucho. ¿Vale? Que si yo pongo esto en la Gran Vía y esto yo no digo ambiente Gran Vía, yo digo ambiente Gran Vía, estoy al lado de un kiosco, detrás tengo el tráfico, delante estoy a 3 metros de la gente, en un semáforo a la derecha, es decir, yo me sitúo, no por nada, porque a lo mejor esa grabación vas por la tarde al estudio y la decodificas, la masterizas, la guardas y te queda súper bien guardadita para tu librería. Pero es que a lo mejor lo haces dentro de un año. Que yo tengo todavía grabaciones del año pasado pendientes en el servidor sin editar, de librerías Sí, yo que tengo en el normalmente digo Funcona. algo al principio, dejo grabar y al final Claro, puntualizo, ¿no? Y además ha pasado un pájaro a los tres eso minutos es. y... O si hay algo que quieras quitar, yo muchas veces hago así, en el trípode. Y yo veo luego en la forma de onda, porque hay muchas veces que oyes un ruido que luego quieres quitar, ¿vale? Es decir, los americanos, yo sé de gente que utiliza chasqueadores de los perros para llamar a los perros, que lo que hacen es que meten el chasquido en altas frecuencias. De tal manera que en la forma de onda ves pa, Lo pa, ves, pa, pero no pa, se oye. pero no lo oyes prácticamente, ¿vale? Y eso lo hacen para marcar. Estás grabando y de repente hay un pisotón, ¿vale? Que te ha molestado a ti escuchando y pa, lo marcas. Yo en realidad no me lo marco en grabación porque yo suelo grabar igual 6, 7, 8, 10 minutos para quedarme una grabación de 4 minutos, que es la duración que me mola tener los ambientes, ¿no? 3, 4 minutos. Pero luego cuando lo edito mucho. Entonces, o sea, cuando nosotros estamos diseñando, montando y construyendo, en realidad no nos sirve tanto cómo esté descrito, sino nos sirve mucho más cómo está realmente, cómo suena, ¿no? Entonces, de hecho, la gran complejidad de encontrar el sonido es cómo lo catalogamos. Y yo eh, llevo años como buscando cada vez, afinando mejor mis terminologías, incluso las librerías comerciales que compro, de ir cambiándole el nombre para que algo que suene de una determinada manera lo pueda yo encontrar a través de mis propios términos, porque al final es lo de siempre, ¿no? Estamos contando y estamos haciendo una construcción y muchas veces tú puedes utilizar, digo algo raro, random así, un ambiente de súper y te suena a aeropuerto, ¿no? ¿Sabes? Es que no necesariamente es lo que te está contando ese sonido o lo que te está engañando, ¿no? Lo típico que si tú pones una cascada, el sonido de una cascada o el sonido de ruido blanco sobre una cascada, te suena a cascada, ¿no? O esto es como un lugar común, ¿no? El huevo friendo o el sonido de la lluvia, ¿no? Son tan parecidos que... Entonces, como que nosotros utilizamos mucho esto, el jugar con cómo los sonidos se parecen entre ellos. Es muy guay los nuevos avances que tienen con la IA, no tanto de generación de sonidos, sino de cómo la IA nos puede ayudar en buscar directamente por cómo suena y no por cómo está descrito por fuera. Pero aún así sigue siendo fundamental luego a la hora de catalogar todo el utilizo de una terminología, digamos, de alguna manera universal o funcional y que en los últimos años Álvaro ha estado también en la beta bueno, en el desarrollo, yo también una pequeña temporada, lo que es el Universal Category System o UCS, que es como un protocolo de cómo nombrar y de cómo catalogar los sonidos. Y la verdad que ha sido un antes y un después con respecto a... Yo antes estaba perdido, ¿no? Es decir, porque tengo yo
la responsabilidad de construirme una nomenclatura para mí y es un trabajo monumental. Mientras que Trabajo tedioso. sí, y mientras que si se construye una nomenclatura de forma colaborativa, como se hizo, y aunque no sea perfecta, porque muchas veces estás ahí y dices, oye, ¿y esto dónde lo pongo? Pero por lo menos hay un frame, un marco, ¿no? Por donde empezar, ¿no? Y entonces el utilizo de este tipo de nomenclaturas, la metadata, sobre todo en category, subcategory, descripción y ese tipo de información básica, es fundamental luego a la hora de encontrar todo este material que tenemos almacenado. Claro, eso quería preguntarte, Álvaro, también un poco para cerrar, ¿cómo haces un poco para catalogar esa librería? Porque con la cantidad de archivos que tienes, pues claro, es muy importante cómo se catalogue, ¿no? Pues, ¿cómo tenemos catalogada la librería nosotros en el estudio? A ver, catalogar las librerías es algo muy personal, ¿vale? Es como dice Alberto, cada uno tenemos cada uno tenemos nuestros truquillos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en pandemia, como ha dicho Albert, se creó un grupo de trabajo eh, para, para unificar el sistema de categorías, que nunca ha habido un sistema de categorías. Cada librería, cada developer tenía su propio sistema. Había dos grandes, el de Pro Sound Effects y el de Sound Ideas. Es decir, tú comprabas una Sound Ideas y te venía con una especie de categorías de, pues, ríos, agua, río, grifos y flows y no sé qué. Y luego te comprabas una de Pro Sound Effects y ellos tenían su propia categoría. Al final las categorías lo que hacen es, los sonidos y los tipos de sonidos son infinitos, ¿vale? Pero no nos tenemos que intentar cerrar a un listado de categorías de tipos de sonido por familias y subfamilias para no volvernos locos. El ejemplo más rápido es lo que te enseñaba el otro día en el estudio. Tú buscas perro en la librería. A lo mejor yo tengo un archivo de 1,5 millones de archivos. Si tú buscas dog, pues el otro día no sé cuántos salían, 40.000 dogs. ¿Vale? Claro, de esos 40.000 perros, o afinas más por raza, por perspectiva, a nivel de texto, o estás perdido. Quiero decir, te tienes que escuchar los 40.000 o tienes que de alguna manera desmigar todas esas búsquedas. La solución rápida es las categorías y las subcategorías. Es decir, si yo busco solamente dog y a mí me sale un archivo en el que la categoría es ambiente ciudad, ya me está dejando caer que el perro no es lo importante. Lo importante es que es un ambiente de ciudad. Lo más seguro es que salga dog porque suena algún perro de fondo y en la metadata de ese archivo ponga la palabra dog. Pero ya me está filtrando que eso no... Es decir, yo ese archivo ya ni le doy para escucharlo, ¿vale? Sin embargo, hay una categoría que es animal dog. Pues yo ya me voy a esa categoría y esos archivos están catalogados por el desarrollador de la librería o por el estudio como perros, es decir, perros interiores, exteriores, pero son perros, ¿vale? No es un perro dentro de otro espacio, ¿vale? Ese es el ejemplo más típico. Claro, tú filtras eso y a lo mejor ya solo poniendo perros ya me salen de los 40.000 pasamos a 1.500, que siguen siendo una barbaridad. Pero nos hemos quitado 38.000 archivos que no nos iban a valer, porque lo que yo estoy buscando es un perro, un ladrido de un perro en primer plano. Pues ya si buscas dog, bark, close, pues ya te va a filtrar mucho más, ¿vale? Ese tipo de categorías se creó en la pandemia, lo crearon gente de Skywalker, ellos utilizan su propio sistema de categorías y lo dieron un poco a conocer al mundo, ¿vale? Algunos diseñadores de sonido de allí. Diseñadores de sonido que su hobby es grabar librerías, ¿vale? Eh, Uno de ellos fue Tim Nielsen, que yo le conocí allí en una visita y me animó a participar en el grupo de trabajo. Básicamente, yo lo que ayudé fue a traducir esa lista, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es una lista que son como 1.000 categorías, subcategorías, ¿vale? Eh, lo importante de esa lista es que si la adoptamos todos, esa lista tiene sus fallos, como todas las listas y como todo lo, porque es imposible catalogar cualquier tipo de sonido. Pero si empezamos a utilizar todos la misma categoría, esa búsqueda y esos filtros van a ser universales en cualquier estudio, en cualquier librería. Y sobre todo que si tú compras una librería que está con ese sistema, ya sabes que más o menos esta ayuda para filtrar te la va a dar.
¿vale? Este sistema además se ha universalizado dentro de los programas para catalogar sonidos. Es decir, yo cuando empecé a trabajar, yo me acuerdo que estábamos buscando en un PDF y buscábamos en libros. Es decir, tú buscabas perro y te decía, está en el CD 37 en la pista 96 el corte 3 y tú tenías que ir con el Bueno, CD, el Sound Effects Search, que era el una base de datos. VFX Search se llamaba. Sí, eso, no, Eso FX era, Search, que eso era le horrible. buscaba y te decía dónde estaba el archivo, pero tenías que ir a buscar el archivo, ¿sabes? Sí, Como, sí, yo en clase he intentado buscar capturas de ese programa porque no me creían que era así y no las he encontrado. Pero es que, claro, a día de hoy tú haces lo mismo, tú buscas ese dog, pero claro, ya te da el archivo, le das al dog y te suena. Es decir, lo que ahora sí, vemos como una cosa hipernormal, antes te tenías que coger y decir, vale, está. Es decir, yo me acuerdo que en su día lo que hicimos fue pasar los CDs a ordenador. Claro, ¿qué pasa? Que el ordenador era track uno, track 2, track 3, track sí. 4. Claro, por eso seguías buscando en ese PDF, en esa base de datos. Y los programas de búsqueda de sonidos al principio también tenían un gran problema con la metadata, porque la metadata de audio está pensada más para discos, ¿no? De artista, título, track, etc. O para sonido directo, donde hay scene, take y tal, pero no se había pensado en una metadata para categorías. Sí, sí, pero no de una manera universal. Y además hay el software más estrella, que es dilo, Álvaro, el SoundMiner, que hasta tiene su propia metadata encriptada que no se puede ni leer ni tal. Entonces, hubo una temporada en donde era también un problema porque no había un lenguaje común de metadata entre diferentes programas, ¿no? Y esto el UCS lo soluciona porque toda la información la almacena en el nombre del archivo. Entonces tú ya en el nombre tienes la información básica de categoría, subcategoría, descripción, vendor, o sea, el que publica la librería, el nombre de la librería, que es la información básica que necesitamos, y cada programa puede desplegar dentro de la metadata toda esta información a partir del nombre, ¿no? Claro, es una pequeña matrícula. Es decir, si tú tienes un programa y no, o no eres capaz, por ejemplo, en Pro Tools no tiene adoptado el UCS. Vale. Pero lo UCS, la única norma, que no es norma, son recomendaciones, que te dice es que un archivo de sonido tiene que ir la matrícula de la categoría, guión bajo, el nombre del archivo, la La descripción de lo que es, descripción. y ya está. Y si quieres meter luego otro guión bajo con más información, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que como todo va separado, es como los textos separados por tabuladores o por comas, como todo va separado por un guión bajo, por lógica rápida, cualquier programador te hace un script rápido en el que te saca la categoría y te saca el nombre del archivo, que es lo básico que necesitamos para trabajar en un estudio de sonido. Luego SoundMiner, por ejemplo, SoundMiner dentro de ese grupo de trabajo estaba metido, con lo cual SoundMiner está totalmente expuesto al UCS en muchas maneras, con muchos workflows, con catalogadores nativos y demás. Es decir, es como la estrella porque estuvo ahí en la creación de este sistema. Pero ellos te piden que, por favor, el nombre esté con la matrícula y el nombre del archivo, la descripción. Porque si por lo que sea la metadata se borra, hemos perdido la categoría. Si la mantienes siempre en el nombre, Está ahí en el nombre, ya está ahí en está. el nombre. ¿Sabes? El nombre, a no ser que lo renombres, va a estar ahí, ¿vale? Es como Ahora, lo básico. el futuro nos va a presentar algo muy chulo, lo hemos visto en el microsalón, con el Orion, de esto de Phil Spector se llamaba, ¿no? Y esa herramienta es brutal porque una vez encontrado un sonido que te gusta, te permite buscar dentro de tu propia librería todos los sonidos que se parecen Que suenan parecido. pero que Que suenan suenan parecido. Y parecido. además te cataloga por color el que es idéntico y el que es parecido y un poco diferente, etc. etc. E incluso te permite hacer una búsqueda en donde el programa lee lo que tú escribes y busca en el audio, no busca en la descripción. Y esto, la verdad, que pues muy interesante y nos puede permitir encontrar cosas mucho más exactas a lo que estamos buscando, ¿no? Muy bien, chicos. Pues nada, no sé si queréis incluir algo así muy rapidito, pero vamos pasado.
No, Si yo creo no, si os que parece, pues lo dejaríamos aquí, si os parece. Y nada, simplemente volveros a agradeceros, Alberto Carlasare y Álvaro de Iscar, pues el haber compartido vuestro conocimiento en esta charla. Creo que es muy interesante lo que habéis comentado. Muchas gracias a vosotros, Cristian, por el curro, a toda la asociación, que sabemos que hay un curro detrás bien gordo con cualquiera de los proyectos que hay en marcha. Pues nada, gracias a vosotros, Álvaro. Alberto, no sé si quieres decir algo. igualmente me ha encantado de participar cuando queráis. Es muy importante que creamos grupo y compartamos todo lo que conocemos o que seamos más unidos con APSA. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es la idea desde APSA y pues nada, pues muchas gracias y hasta otra. Chao, chicos, hasta luego.